Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos el ejemplo número 3 sobre nomenclatura de hidrocarburos alifáticos acíclicos o de cadena abierta. En este caso tenemos el nombre del hidrocarburo y a partir de este debemos desarrollar su estructura, es decir, representar este hidrocarburo. Si tienes dudas o inquietudes sobre los conceptos que vamos a establecer en este video tutorial, te invito a que estudies las lecciones previas relacionadas con la nomenclatura en química orgánica y más concretamente con la nomenclatura de hidrocarburos, de cadena abierta y de cadena cerrada. En este ejemplo nos dan el nombre 10-isobutil, 13-butil, 6,16 dietil, 3,7 dimetil, 17 propil, tricosano. Como es de costumbre, debemos identificar los distintos elementos que componen el nombre de este hidrocarburo, empezando por la raíz. La raíz, en este caso, viene definida por el término tricos. Esa es la raíz, y para ello vamos a identificar el número de átomos de carbono. La raíz siempre nos va a indicar el número de átomos de carbono de la cadena carbonada principal. O sea que tricos debe corresponderse con un número determinado de carbonos, y para ello consultamos entonces en una tabla cuántos átomos de carbono tiene la cadena carbonada principal dependiendo de esa raíz. Vemos que el término tricos hace referencia a una raíz que tiene o que hace referencia a 23 átomos de carbono. O sea que nuestra cadena carbonada principal tiene 23 átomos de carbono. Decimos entonces que hay 23 carbonos en la cadena carbonada principal. Ahora bien, este término an hace referencia al sufijo primario, que nos especifica qué tipo de hidrocarburo es. Como es an, quiere decir que todos los enlaces son simples en la cadena carbonada principal y por tanto se trata de un alcano. Ahora, este último término, la letra O, simplemente hace referencia que se trata de un hidrocarburo y se denomina sufijo secundario. Simplemente nos dice que en la cadena y en la estructura en general solo hay hidrógeno y carbono como elementos constitutivos. Bueno, el resto del nombre, desde el término 10-isobutil hasta 17-propil, que lo vamos a señalar, todo esto se corresponde entonces con lo que se denomina como prefijo secundario. Y el prefijo secundario hace referencia a todos los radicales de alquilo, es decir, todas las ramificaciones hidrocarbonadas que no hacen parte de la cadena carbonada principal, pero que están unidas a ella. También identificamos que en este nombre no hay un prefijo primario. Prefijo primario no hay. Este solo aparecería en un hidrocarburo cuando se trata de un hidrocarburo cíclico. Y para ello entonces tendría que existir un término ciclo entre el último prefijo secundario o entre el último radical nombrado y la raíz, o sea, debería aparecer acá, en este punto, pero como no aparece, entonces no hay prefijo primario y esto refuerza la idea de que tenemos un alcano, o sea, un hidrocarburo de cadena abierta. Ya con toda esta información, lo que hacemos es representar la estructura. Tenemos que representar 23 átomos de carbono en la cadena carbonada principal. Por lo tanto, empezamos indicando 1, 2, 3. Aquí van 3 átomos de carbono. Recuerden que utilizamos una representación de líneas y puntos donde cada cambio de orientación es un átomo de carbono. Y los extremos de la representación también son átomos de carbono. Por ejemplo, acá llevamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y si trazamos otra línea, llevamos 6, luego 7, 8, luego tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14, luego tenemos 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos a procurar hacerlo lo más derecho posible. Y 23. Bueno, en ocasiones no nos queda como simétrica la representación y más por la cantidad de átomos de carbono. Y ya hemos entrado también como en la estructura, ya tenemos 23 átomos de carbono, los pueden contar para asegurarse, y esta es entonces nuestra cadena carbonada principal. Cuestiones de espacio, lo hacemos de ese tamaño. Ahora, ¿qué hacemos? Identificamos que al representar esta cadena carbonada principal, hemos indicado también el sufijo primario y el sufijo secundario. Ahora lo que tenemos que representar son los radicales de alquilo, es decir, todos esos términos que no están en la cadena carbonada principal, pero sí están unidos a ella. Para ello debemos enumerar los carbonos de la cadena carbonada principal, ya que hay unos localizadores, el 10, el 13, el 6, el 16, el 3, el 7 y el 17. Hacemos la enumeración de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso no hay ningún inconveniente. ¿Cuál tomamos? Por lo general se suele tomar la enumeración de izquierda a derecha. Y podemos especificar que ese es el carbono 1, ese es el 2, el 3, luego tenemos el 4, el 5, luego el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, 17, 18, luego el 19, el 20, el 21, 22 y 23. Eso se llaman localizadores o posiciones de los radicales. Luego, ¿qué hacemos? Cada uno de estos radicales los vamos a ubicar en la posición correspondiente. En la posición 10 nos dicen que hay un isobutil y el isobutil se caracteriza por ser un radical que tiene 4 átomos de carbono, pero eh, hay un carbono ternario, es decir, sería algo como esto. Un carbono que ha unido a la cadena carbonada principal. Luego otro enlace con un carbono ternario y este sería ternario porque se une a otros dos átomos de carbono. O sea, aquí vendría el carbono de la cadena carbonada principal unido a uno, vamos a nombrarlos uno, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Y así se forma el isobutil. El iso se refiere a que si fuéramos a dividir ese radical o fuéramos a partirlo a la mitad, tendríamos dos partes idénticas, como una simetría. Entonces, ¿cómo nos queda ese isobutil? Nos dicen que está unido al carbono 10 y ese carbono entonces debe partir un enlace a otro carbono, el cual a su vez está unido a un carbono ternario, al carbono ternario que ya se ha mencionado, el cual se une a otros dos. Entonces tendría más o menos esta forma. Así. Por eso se llama isobutil. Entonces miramos que aquí hay 1, 2, 3 y 4 carbonos. 4 carbonos que corresponden al isobutil, que está unido al carbono número 10 de la cadena carbonada principal. Listo, está el 10 isobutil. Ahora el 13 butil. El 13 butil, miremos que este butil no tiene ese prefijo iso. Quiere decir que es una cadena normal. Es un radical donde los 4 átomos de carbono están unidos de forma consecutiva. Entonces, sobre el carbono 13 empezamos la representación de líneas para el butil como radical. Y tenemos entonces, partiendo del carbono 13, un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Este es entonces el 13 butil, una cadena normal. Quiere decir que los átomos de carbono están unidos de forma consecutiva, no como en el isobutil, que forman esa estructura. Aquí están los cuatro átomos de carbono, uno detrás del otro. Ahora tenemos que representar 6,16 y etil. Aquí nos dan dos localizadores y aparte hay un prefijo multiplicativo di, que nos está diciendo que hay dos radicales de etil o de etilo en las posiciones 6 y 16. Lo que hacemos entonces es representar tanto en la posición 6 como en la 16 un etil como radical en forma respectiva. Y el etil debemos tener presente que se corresponde con dos átomos de carbono.
tanto, en la posición 6 indicamos el etil de esta manera. Aquí vemos los dos átomos de carbono y en la posición 16, de igual modo, indicamos con dos líneas esos dos átomos de carbono, una línea y otra línea. Bueno, y ahí representamos el 6,16 dietil. Tenemos que representar el 3,7 dimetil. Entonces en la posición 3 debe haber un metil y en la posición 7 otro. Además porque hay un prefijo multiplicativo di que nos indica que son dos radicales de metilo y el metil solo tiene un átomo de carbono. Entonces nos vamos al carbono 3 y con una línea pues representamos ese metil. Y ahora al carbono 7 donde hacemos lo mismo. Con una línea representamos el átomo de carbono del metil. Por último tenemos que representar el 17 propil. El propil hace referencia a tres átomos de carbono. Este radical tiene tres átomos de carbono que están unidos al carbono número 17 de la cadena carbonal principal. Y son tres átomos de carbono unidos de manera consecutiva. Tanto indicamos el primer átomo de carbono que parte del carbono número 17 de la cadena carbonada principal. Y aquí hay uno entonces, luego dos, y por último tres. Un carbono menos que el butil. Miremos ahí, uno, dos y tres. Este es el 17 butil. Podemos decir entonces que esta es la estructura correspondiente al nombre dado en el ejemplo número 3. Esta es la estructura del 10 isobutil, 13 butil, 6,16 dietil, 3,7 dimetil, 17 propil, tricosano. A veces la dificultad radica en poder establecer apropiadamente la posición de los radicales, además, obviamente, determinar con claridad cómo es la configuración de la cadena carbonada principal. De esta forma, entonces, concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.